corresponde hablar del TPS analógico. El TPS analógico pues varía su valor de voltaje en función del ángulo de apertura de la mariposa del obturador. Está compuesto por una resistencia con contactos deslizantes, un potenciómetro. El conjunto de la resistencia y los contactos deslizantes forman un potenciómetro. Los contactos deslizantes se mueven junto con el eje de la mariposa del obturador sobre la superficie de la resistencia. Cuando los contactos deslizantes se mueven en la superficie de la pista, varía el valor de su resistencia. Pues este sensor, como lo vemos acá en el esquema, pues va a tener 3 pines, ¿verdad? Vamos a ver de esta forma. Vamos a ver aquí que aquí no existen contactos, no existen platinos. Lo que existe es un potenciómetro, ¿verdad? El cual, pues, este sensor TPS tiene la característica eléctrica de aceptar de la EQ un voltaje de referencia que normalmente es de 5 voltios y una tierra controlada para que ambos alimenten la pista del potenciómetro, lo que forma una pista con un rango de voltaje de 0 a 5 voltios, de donde proviene la señal de posición de la válvula de acelerador, cuando el cursor del sensor transita por la pista del potenciómetro. Como lo podemos observar en esta imagen, pues solo vamos a tener 3 cables, 3 pines, una tierra controlada, la señal de posición de la válvula y el voltaje de referencia, que sería el tercero, ¿verdad? Entonces, este tipo de sensor TPS analógico pues va a dar una señal análoga, ¿verdad? Comparado con el TPS digital, pues va a ser una señal digital. El tercero de los tipos del TPS, pues es un sensor que es la unión entre el digital y el análogo, ¿verdad? Se llama sensor TPS análogo digital. Está compuesto por un potenciómetro y un interruptor contacto de posición de ralentí. Este sensor combina las funciones del sensor digital y del analógico. La función del contacto de ralentí es de informar la función, es de informarle a la computadora la posición de la mariposa del obturador cuando está totalmente cerrada, ¿verdad? O sea, solo va a trabajar esta parte de acá. Lo que ya les expliqué, pues sería la parte digital, ¿verdad? Trabajaría con contactos. La función del potenciómetro es variar el valor de su resistencia en función del ángulo de apertura de la mariposa. Entonces, trabajaría conjuntamente con este potenciómetro. Un sensor mixto analógico digital, que es una combinación de los TPS utilizados en las diferentes marcas de automóviles. Este TPS, por la estrategia de alimentación, viene en 2 versiones que se fundamenta en los TPS digitales vistos anteriormente. Bien, pues acá vamos a tener un esquema en donde nos explican los pines, que en este caso serían 4, ¿verdad? Un TPS analógico digital. Vamos a tener un voltaje de referencia para ralentí que va a ir directamente al contacto, ¿verdad? O al platino, como le hemos dicho. Una tierra controlada del sensor, una señal analógica de posición de la válvula y un voltaje de referencia de 5 voltios. Entonces, en cualquier diagrama, pues así vamos a encontrar un TPS analógico digital.